tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de abordar un universo de información sobre el concepto y el abordaje del manejo de las cataratas, que es un tema, digamos, de importancia tanto para la optometría como para la oftalmología. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros tenemos una cirugía de catarata o realizamos un procedimiento de abordaje hacia la catarata, tenemos dos características principales dependiendo de lo que encontremos en el diagnóstico. Hay cataratas que son tan densas que el objetivo es reducir la opacidad o eliminar la opacidad, ganando transparencia para obtener buena agudeza visual, listo, por transparencia. Y tenemos una opción que son la opción facorrefractiva, por así decirlo, aunque las dos tienen opciones refractivas, es como para tratar de mejorar un defecto refractivo sin una opacidad que sea muy densa. Listo. Entonces, el objetivo de hoy es tratar de recordar qué tipo de manejos le podemos dar para hacer un diagnóstico específico de esa catarata y tomar la mejor decisión al momento de calcular el lente intraocular que se vaya a implantar para obtener los mejores resultados. Pronto tenemos personas que se conectaron en la webinar pasada, ¿listo? Y en esta, pues, personas que estarán conectadas por primera vez, básicamente, pues tenemos que hacer una pequeña diapositiva de unos recuentos de conceptos básicos, y es que, por ejemplo, la biometría ocular es la técnica que permite determinar las medidas anatómicas de las estructuras del globo ocular. ¿Listo? Y que los dispositivos que se utilizan son los famosos biómetros ópticos o reglas biométricas, que en este momento tenemos dos tipos, que son los biómetros ultrasónicos, que utilizan sonido o ultrasonido para hacer las mediciones en dos dimensiones, por ejemplo, o de dos formas. Una es el modo lineal o unidimensional, que mide las estructuras, y el otro es el modo B, que puede representar en dos dimensiones dicha estructura, en este caso el globo ocular. Básicamente utiliza un análisis con la producción de ecos, ¿listo? Dándole velocidades arbitrarias a, al sonido en los diferentes medios oculares, y con esto, con una fórmula específica que distancia igual a velocidad sobre tiempo sobre 2, se identifica el espesor de cada una de las estructuras. Entonces, el modo A nos da longitudes, el modo B nos da formas. ¿Listo? Y estos son los famosos biómetros ultrasónicos, que dependen, por ejemplo, del contacto con sondas o por inmersión. Entonces, siempre en estos casos es tratar de buscar, cuando se hace la medición, buscar picos elevados que permitan un buen resultado de análisis o demuestran una gran fiabilidad en la medición. ¿Listo? Determinar también que estos picos pueden estar afectados por la uniformidad de la superficie, entonces tratar de hacerlo en zonas uniformes para poder determinar buenas medidas. Esta biometría ultrasónica básicamente nos da resultados de longitud axial, profundidad de cámara, espesor de la córnea a nivel central, espesor del cristalino y espesor de la cámara vítrea. ¿Listo? Y tenemos la biometría óptica, que es el tema que vamos a abordar hoy, que es básicamente el mismo proceso, pero reemplazamos ultrasonido por luz. Y tenemos una mayor cantidad de parámetros medidos debido a esto. ¿Listo? Tenemos la longitud axial, la curvatura corneal, la profundidad de la cámara, el espesor corneal, el espesor del cristalino, la distancia blanco a blanco, diámetros corneales, se puede hacer topografía corneal y se pueden hacer análisis de irregularidades a nivel de la superficie ocular, así como de las aberraciones ópticas. Determinamos los diámetros de la pupila, el análisis dinámico de la pupila, latencia y descentración, y en estos casos se evalúa la cuerda muy y el ángulo capa, que lo que hacen es determinar, digamos, la diferencia entre los centros ópticos de los lentes principales de los ojos.
esta diapositiva siempre va a ir que hace una diferencia entre la biometría ultrasónica y la biometría óptica al momento de realizar la actividad de la medición, ¿listo? Y cuáles son sus ventajas o desventajas en relación a una en relación a la otra, ¿listo? Y que, por ejemplo, hacer las diferencias de que las mediciones con la biometría ultrasónica va a tener una diferencia con la biometría óptica porque miden hasta estructuras diferentes. Uno mide hacia la membrana limitante interna y la otra mide hacia el epitelio pigmentario de la retina, dando en ese caso la longitud axial un poco mayor en la biometría óptica. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros utilizamos esta biometría óptica para poder determinar y realizar el cálculo de un lente intraocular? Me gusta siempre empezar con este tipo de diapositivas porque me da la conciencia de por qué no me debo equivocar al momento de medir o por qué debo ser lo más preciso posible al momento de medir. Esto se llama análisis de propagación de errores en la biometría. O sea, ¿qué es lo que más me causa error al momento de realizar un análisis refractivo cuando voy a calcular el lente intraocular? Entonces, tenemos básicamente 5 variables. Tenemos el error en la longitud axial con un 4,5%. El error en la medición de la queratometría con un 9%. Un error en la predicción de la posición efectiva del lente intraocular con el 63,7%. En la escogencia de la potencia del lente intraocular de un 12,1% y en la escogencia de los índices de refracción para realizar los cálculos de potencia de los medios oculares hasta casi en un 11%. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? Que la mayor cantidad de error refractivo se da por no predecir bien la posición efectiva del lente. El ojo es un sistema óptico compuesto, como les digo, va a depender de las potencias de los lentes y de las distancias entre ellos. No me da una misma potencia total resultante, digamos una córnea de 43 con un lente intraocular de 20, no tienen la misma potencia si la distancia entre ellos es 3 o si es 4. Esa diferencia me va a generar a mí una, eh, un cambio a nivel refractivo. Ese es la principal causa de error en el cálculo del lente intraocular. ¿Listo? Y vamos a ir evaluando cada una de esas estructuras. Si yo me equivoco, ¿en qué cantidad voy a tener de impacto posquirúrgico? ¿Listo? Sobre la visión de ese paciente o sobre el resultado refractivo de ese paciente. En el caso de la córnea es muy sencillo, es casi 1 a 1. ¿Listo? Si yo me equivoco en una dioptría, la medición de la córnea, de la curvatura corneal, voy a tener aproximadamente una dioptría de error en el caso de el resultado refractivo posterior. Entonces uno dice, bueno, una dioptría, pero una dioptría hipermetrópica o una dioptría amiópica es un problema serio en un resultado visual. ¿Listo? Entonces, si yo me equivoco aquí, tengo un balance de 1 a 1. Por cada dioptría de error en la medición, un error, una dioptría de error en el cálculo refractivo. Aquí se complejiza un poco el tema. Y es que cuando yo tengo un error de 0,1 milímetros en la medición de la profundidad de la cámara o del espesor del cristalino o en la suma de los dos, dependiendo del ojo voy a tener cambios entre 0,20 y 0,50, pero es que es cada 0,1. ¿Qué quiere decir? Que si me equivoco en 0,2, 0,3 milímetros la posición de ese lente, podemos estar hablando en ojos cortos hasta de 1,50, por ejemplo, o en ojos largos hasta de 0,50. Entonces, ¿por qué? Porque es que el margen de error se reduce. La tolerancia debe estar por debajo de esa medición en 0,1 milímetros. ¿Listo? O sea que si yo me equivoco midiendo esto o midiendo esto en 0,1, voy a tener un inconveniente. Y la que más impacto genera, porque pues hablamos ya de mediciones un poco mayores,
Si yo tengo un error de 1 milímetro en la medición de la longitud axial total, puedo llegar a tener en ojos cortos un error de cálculo de lente intraocular de 5 dioptrías que tiene un impacto en la fórmula externa, ¿listo? Hasta de más 350 versus en un ojo largo, que me puedo equivocar 2,25 por cada milímetro, y tengo un impacto externo casi de 1,50. Entonces no es el mismo impacto de error en ojos largos que en ojos cortos, más sin embargo, pues una fórmula resultante final de menos 350 o más 350, dependiendo del error, si se sobreestima o se subestima el valor, eso va a generar un problema refractivo al final. Entonces, si yo me equivoco en la medición total, voy a tener ese error. Y es normal que se dé así porque es que la longitud axial es la suma de todos. ¿Dónde me estoy equivocando al medir? En el cristalino, en la profundidad de la cámara, en la cámara vítrea, ¿listo? En la curvatura corneal. Esos errores aquí visualmente tienden a pagarse caro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves de las diapositivas anteriores? ¿Cuál es la principal fuente de error? Predicción de la posición efectiva del lente. Tenemos que, más adelante, que lo vamos a ver, determinar bien qué fórmula vamos a utilizar porque hay diferentes generaciones para poder determinar la mejor opción de resultado refractivo y tenemos que tratar, por ejemplo, de realizar una biometría óptica con las mejores condiciones, con los mejores resultados y con la mayor cantidad de variables posibles para utilizar fórmulas un poco más robustas que permitan determinar una fórmula o una potencia óptica de ese lente que permita al paciente tener buena visión. Y aquí entran otros factores adicionales que se han dado en el tiempo, que son las famosas constantes, la constante A, el surgeon factor, la constante de A0, A1 y A2, dependiendo de las fórmulas, las constantes C, y los factores específicos de cada lente intraocular que van a determinar o son una función determinante para que esa posición efectiva del lente sea la calculada para la potencia que vimos. ¿Listo? Entonces, eso es lo clave en el tema de biometría ocular para cálculo de potencia del lente intraocular. Ahora sí, pues, ¿cuáles son los objetivos aquí que yo no, ni, digamos que no es decir, vamos a salir con un expertise completo y nunca nos vamos a equivocar, no. Son unas pautas que vamos a dar para tratar de reducir al máximo esos posibles errores refractivos que podemos llegar a presentar. Entonces, la idea es evaluar primero, ¿listo? Cómo han ido evolucionando esas fórmulas y qué ha sido esa evolución y cómo ha mejorado esa evolución la predicción y cálculo de lentes intraoculares en cirugía de catarata y determinar qué variables se pueden utilizar y cómo las debo medir, qué tan exacto debe ser para yo poder determinar y estimar la posición efectiva del lente para que me dé ese resultado. Y ojo, hay que contrastar ventajas y desventajas y las limitaciones que podemos llegar a tener cuando realizamos dicha actividad. Entonces, hay básicamente en este momento 5 generaciones de fórmulas, que la primera es la regresión temprana, por ejemplo, la SRK, la segunda que son de regresión ajustadas por longitud axial, que es la SRK2, la Hofer Q original, por ejemplo, las teóricas o de análisis de emergencia, que en este caso esas fórmulas de emergencia lo que determinan es la córnea como un lente único de una cara y que genera, por ejemplo, una convergencia específica, perdón, a una distancia y cuánta potencia le debo inducir a esa córnea o a ese sistema óptico para que me dé una información o una imagen clara sobre la retina. ¿Listo? Luego vienen las fórmulas multivariables, que básicamente lo que hacen es recoger más de una de las estructuras oculares, esa segmentación que hacemos para poder calcular posiciones, potencias, asfericidades para los lentes específicos que vamos a necesitar. Y últimamente, pues tenemos lentes, o perdón, fórmulas que nos permiten calcular de manera mucho más precisa, son fórmulas híbridas y que utilizan, además de esos cálculos matemáticos, análisis de regresión no lineal, en fin,
y la inteligencia artificial para alimentar su información y decir, venga, el mejor lente es este y la posición efectiva de ese lente debe ser esta o va a ser esta. ¿Listo? Y como tenemos últimamente resultados de pacientes, digo últimamente porque pues, los pacientes que se operaron inicialmente con refractiva hace 15, 20, 25 años, ya en estos momentos son los que estamos tratando con catarata, con cirugía facorrefractiva y tenemos que tener una suite postrefractiva porque la mayoría de las fórmulas anteriores se basaban en ojos virgen. Entonces, cuando tú cambias esa relación de la curvatura de la cara anterior y la cara posterior, si por ejemplo la fórmula depende de la curva de la córnea o de esa relación de potencia de la cara anterior y la cara posterior, y yo cambio la anterior, las fórmulas que son para ojos vírgenes no me van a servir, porque voy a estimar mal la potencia, voy a estimar mal la posición efectiva. ¿Listo? Eso a grandes rasgos. Entonces tenemos la primera generación, que es la de CRKT. Las variables que utilizaba eran la longitud axial y la queratometría. Muy simple, esta gente que hacía, revisaba y miraba a todos los pacientes que tenía un cúmulo de pacientes y dice, si yo tengo una córnea de 43 y un ojo de 25, el lente que le debo colocar es un 18. Y comenzó a revisar todos esos pacientes que hicieron esa combinación y dijeron, todos nos quedaron con un -1. Venga, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar a 17. Entonces empezaron a hacer esos cálculos específicos para poder determinar por regresión, por análisis de casos, qué estaba sucediendo con esto. Pero eso cuando la córnea, por ejemplo, es una córnea eh, virgen, que no tiene un cambio de la relación de potencia, ¿listo? Pero habían problemas, por ejemplo, con ojos muy cortos, con ojos muy largos, donde la óptica tiende a generar un cambio a nivel estructural en la imagen retiniana, ¿listo? La segunda generación ajustaron esa regresión lineal a la longitud axial para poder mejorar un poco la condición en ojos un poco más extremos, ¿listo? Y digamos que empezaron a utilizar ciertas constantes empíricas para ajustar esas fórmulas, o sea, multiplico por tanto, resto por tanto, y eso me optimiza los resultados. Pero ¿qué pasa? Que son muy dependientes de ese tipo de constantes y si la constante no se utiliza de la manera adecuada, el resultado tampoco va a ser el adecuado. Mejoró, pero no del todo. Listo. Cuando llegan digamos, las fórmulas de tercera generación, por ejemplo, como la Hofer Q o la D1 y la SRKT2, ya empezaron a utilizar el factor cirujano que puede ir entre 1.5 y 1.2, que es, digamos, dónde va a quedar, cómo va a cambiar esa posición efectiva del lente de acuerdo a la persona que hace el procedimiento quirúrgico, porque pues va a variar de acuerdo a la habilidad quirúrgica y al manejo quirúrgico que se da dentro del quirófano. ¿Listo? Funcionaron, funcionan, se siguen usando, dan buenos resultados, pero los temas de la personalización siguen siendo muy sensibles a los cambios que nosotros podemos llegar a ajustar en ese factor de análisis, digamos, del factor cirujano, de esas constantes. Entonces, si yo tengo calculado con 1.5 y se me olvidó ajustar, cambió el cirujano y se olvidó ajustar, que ese cirujano hace 1.6 en su constante de cirujano, ya hay un problema. ¿Listo? Entonces se comienzan a generar variables adicionales que pueden afectar el cálculo final de ese lente. Por eso se han ido evolucionando las fórmulas, incrementando los números de constantes dependiendo, por ejemplo, de ese cálculo y del lente intraocular más que del cirujano para poder estimar la posición efectiva de ese lente con variables adicionales. La cuarta generación ya hablábamos de que las tres constantes y las tres variables podían ajustar de mejor manera el cálculo específico de esa posición efectiva del lente. Esta fórmula es abierta, por ejemplo. Haggis, ¿cómo calcula la posición efectiva? A0 más A1 por la profundidad de la cámara más A2 por la profundidad o la longitud axial.
Entonces, con esto estima la posición efectiva, cuál es la potencia del lente para esa posición efectiva, y con esto da resultados un poco más específicos y reales. ¿Listo? Que es lo ideal, siempre estar ajustando esas constantes para poder determinar, digamos, o reducir las variables de cambio. La cuarta generación también tenemos Holiday 2, que es una, ya no son, perdón, tres variables, sino que entramos hasta siete variables para poder calcular el lente, lo que va optimizando los resultados, listo, en ojos más largos y en ojos más cortos, pero tiende a ser un poco más complejo y a necesitar sí, valoraciones biométricas un poco más completas y constantes que estén siempre optimizadas. Es normal que esto cambie. Si la fórmula se complejiza para mejorar los resultados, me va a pedir más variables que yo voy a tener que dar y alimentar esa fórmula para que el resultado sea un poco más preciso. ¿Listo? Cada fórmula, cada generación tiene sus ventajas, cada generación tiene sus desventajas. La quinta generación, por ejemplo, en el caso de Barrett, en el caso de Kane, en el caso de Hill, RBF, todos estos lo que tratan es de mejorar el flujo con constantes adicionales, con variables adicionales y sus modelos geométricos propios para poder determinar la potencia. Ya, por ejemplo, estas fórmulas son bastante efectivas para los resultados, pero aún así tenemos o seguimos encontrando resultados refractivos o sorpresas refractivas en casos de córneas complejas o longitudes axiales largas o muy cortas. ¿Listo? Entonces, todos estos modelos, los modelos de interpolación de funciones de base radial, que lo que hacen es, por ejemplo, analizar cada una de las estructuras de acuerdo a las características de ese paciente y de ese ojo para calcular con precisión la potencia efectiva del lente. Pero si uno compara los resultados, las diferencias entre una y la otra a veces son nulas o máximo de 0,50, 0,37, si las mediciones son exactas al momento de tomarlas. ¿Listo? Y estas fórmulas a nivel postrefractivo, como les comentaba, porque la córnea ya, si tenemos fórmulas post cirugía refractiva, ya sea PRK, ya sea LASIK, ya sea queratotomías radiales, necesitamos tener en cuenta esa potencia específica o esas relaciones de potencia específica que ya han variado, porque el ojo ya no es virgen, y tenemos que ajustar esos valores. Si yo utilizo un resultado o una fórmula de córnea virgen para una córnea posrefractiva, eso va a ser un dolor de cabeza. Los resultados no son buenos. Hemos visto pacientes que 5 dioptrías de diferencia, 2 dioptrías de diferencia negativa, un paciente que pues, era hipermétrope. Entonces, esas estimaciones, utilizar la fórmula inadecuada para el cálculo, es un problema. Yo puedo medir muy bien, pero si no utilizo la herramienta adecuada para calcular, no. Y viceversa, si utilizo la herramienta adecuada, la fórmula adecuada, pero no mido bien, también voy a tener problemas refractivos al fin. Y entre mayor cantidad de datos tenga, reduzco un poco el sesgo, por ejemplo, de resultados o sorpresas refractivas. Entonces, ¿cuáles son las variables que mueven la aguja de la sensibilidad aquí? La longitud axial, porque tenemos cambios dióptricos muy marcados por milímetro, ¿listo? La queratometría, relación 1 a 1 en potencia, la posición efectiva del lente, que depende directamente de el ACD y el LT, profundidad de cámara y espesor del cristalino, y en menor medida el blanco a blanco, el espesor de la córnea y la edad y sexo de los pacientes, que también generan una variabilidad y en algunas fórmulas se utiliza. Y este tema, por ejemplo, de las queratometrías totales, las queratometrías estándar y el análisis de la cara posterior, tiene que tratarse con mucho cuidado, porque si en algunos casos no le presto atención, o hipercorrijo o hipocorrijo. Y en otros casos, si yo la utilizo, por ejemplo, en una córnea virgen, a veces no siempre va a mejorar el resultado. A veces la eficiencia del resultado se reduce y lo hemos mirado. Lo hemos mirado. Y lo otro es que cuando yo voy a utilizar, porque muchos colegas utilizan calculadoras externas al biómetro, si utilizan un biómetro, y, por ejemplo, toman los datos de cara anterior o de queratometría total o el TCRP de las córneas
lo incluyen, por ejemplo, en la calculadora tórica y resulta en Barrectoric, y Barrectoric ya hace una estimación de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si pasara esa función dos veces y genera el cálculo del astigmatismo o de la toricidad del paciente dos veces. Entonces, eso tiene que revisarse bien. O sea, si yo voy a utilizar una calculadora externa, Toric, tengo que revisar que esa calculadora modele o no esa córnea posterior. Entonces, si ya yo la estoy haciendo en la calculadora y se la vuelvo a inducir porque, por ejemplo, utilicé resultados de una córnea total, un total keratometry, el resultado va a ser una sorpresa refractiva. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos cuidados, por ejemplo, hay que utilizar las calculadoras recomendadas, hay que tener en cuenta los cálculos de astigmatismo de la cara posterior, las referencias del lente, el posible centrado del lente. Yo tengo que analizar mi paciente, cuál es su dominancia, cómo está ese ángulo capa, por ejemplo, o esa cuerda mu, si está bien centrada o no, y si estoy tomando la queratometría en la misma línea donde estoy tomando las mediciones longitudinales del ojo, y tengo que tener en cuenta esa variabilidad de posible rotación que pueda tener ese lente al momento de implantarlo. ¿Listo? Cuando yo voy a hacer esos cálculos, yo tengo mi biómetro en el consultorio, entonces siempre estoy en constante actualización de las constantes, revisando que no haya ningún cambio significativo, conocer cómo operan los doctores con los cuales trabajo, le realizo los cálculos, ¿listo? Para reducir el impacto de ese error refractivo medio posterior a la cirugía. ¿Listo? La idea siempre es tratar de mantener un buen equipo en el consultorio y manejar unos lentes que conozcamos y conozcamos sus variables específicas. Entonces, para ojos vírgenes como recomendación, me tomo el atrevimiento de hacerlo. Con longitudes axiales entre 22 y 26, utilizamos Barrett o Kane o Gil RBF para que podamos determinar de mejor manera y de forma precisa, sin demeritar las otras fórmulas que también funcionan bien. En longitudes axiales, ojos enanos u ojos cortos, funciona bien Kane, Olsen y funciona Holaday 2. Pero siempre hay una tendencia, y hemos visto que funciona bien en ojos cortos, Hofer Q. ¿Listo? Por eso verificamos con esa. En ojos largos, Barrett y SRKT, haciendo los análisis apropiados, o sea, revisar bien que no haya ninguna sorpresa en ese paciente y siempre cotejar más de un calculador. Y cuando hay toricidad superior a una dioptría a nivel corneal, ¿listo? Utilizar, por favor, Barrett, analizar si yo, esa calculadora, lo que les decía, ya no hace un cálculo total de ese astigmatismo corneal posterior. ¿Listo? Tiempo refractiva, usar fórmulas posrefractivas. No usemos fórmulas de ojos vírgenes en fórmulas en ojos que son intervenidos. ¿Listo? Entonces, lo ideal, si usted es el que maneja su biómetro, tiene alguien que maneje su biómetro, alguna persona encargada del manejo de los equipos, es que esta persona siempre determine o haga las mediciones a nivel central, a nivel de fijación foveal. Y si ve demasiadas diferencias o demasiada variabilidad, tratar de hacer esa repetición de medidas. Si yo utilizo un biómetro y luego otro y luego otro y luego otro, los resultados pueden tener variabilidad. Entonces la idea es mantener ese equipo con el que yo realizo mis exámenes, ¿listo? Y verificar siempre la parte multiestructural, si el cristalino es muy grueso, si la profundidad de la cámara es muy pequeña o es muy angosta, si el espesor corneal es muy delgado, no solamente la longitud axial total. Y tomar valores reales, no, digamos, no calculados de manera empírica para que el resultado sea optimizado para cada paciente. Y vuelvo y reitero, analizar que todas las constantes estén optimizadas. ¿Listo? Y hay algunos casos especiales, como por ejemplo las ectasias corneales o las queratotomías radiales, en donde lo ideal es tratar de no solamente pensar en queratometría, sino realizar un análisis topográfico para poder determinar qué características tiene la forma de la córnea.
Si hay cirugías, por ejemplo, de trasplantes endoteliales o cirugías combinadas, como eso va a cambiar el espesor de la córnea, por ejemplo, en el caso del trasplante de células o de endotelio, el DMEC, la relación de potencia de cara anterior y posterior va a cambiar y la validez no va a ser la mejor. Entonces yo trato de utilizar más bien los resultados de cara anterior para mejorar la predicción de la potencia de ese lente. ¿Listo? Y cuando las personas, pues cuando los doctores trabajan a nivel pediátrico con altas ametropías, que hay que realizar una intervención, utilizar fórmulas dadas para esas condiciones. Y esto, pues esto es una tabla que no necesita explicación. Es una tabla que pues es como para tomar pantallazo, como dicen, la generación de la fórmula, qué fórmula es la segunda columna, qué variables utiliza, qué modelo utiliza para hacer los cálculos, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus limitaciones. ¿Cómo se analiza este tipo de tabla? Yo miro la variable clave y digo, bueno, vamos a mirar Haggis. Resulta que no puedo medir bien la profundidad de la cámara anterior por alguna razón. ¿Utilizo esa fórmula? No, porque pues necesito esa variable bien medida para que me pueda dar un buen resultado. Entonces trato de buscar una variable o una fórmula que, digamos, esa variable no sea tan importante o no sea un pilar tan completo para poder cotejar los resultados. ¿Listo? Entonces, así utilizo yo el cálculo o este tipo de tablas para poder calcular el lente o la potencia del lente intraocular. Si, por ejemplo, yo no tengo ni espesor corneal, ni tengo espesor del cristalino y no tengo una CD, por ejemplo, ¿cómo utilizo Key? ¿Tendrá buenos resultados si no tengo ese valor? Es la forma de analizar este tipo de tablas. Y aquí están las referencias, digamos, de la información o de dónde se trajo toda esta información que les acabo de comentar como recomendación para que se realicen las lecturas complementarias si desean hacerlo. Y ahora, no siempre o nos apoyamos en la parte de la experiencia clínica, sino que también, por ejemplo, hay modelos angulares o modelos específicos que podemos utilizar para tratar de dar explicación a lo que sucede. Una línea recta en un plano indica que la relación es directamente proporcional, que si, por ejemplo, en este caso, la posición efectiva del lente, el error en la posición efectiva del lente es directamente proporcional a la potencia del lente también. O sea, si yo tengo un error en la posición efectiva de un lente de 15, la cantidad de error no va a ser igual a pesar de que tenga ese mismo desplazamiento si tengo un lente de 30 dioptrías. Entonces, dependiendo de la potencia, se hace más o con mayor necesidad que esa medición sea lo más precisa posible. Lo mismo en el caso de la longitud axial, son relaciones lineales. Entre más error tenga en la medición, más error voy a tener yo en el resultado final. Y en el caso de la queratometría, también es un proceso directamente proporcional de que si hay sobreestimación o subestimación en la medición, voy a tener ese tipo de resultados refractivos. ¿Listo? Y acá es donde muchas veces tenemos ciertos resultados no deseados cuando existe un análisis de cirugía, un análisis de lente intraocular tórico. No solamente es la potencia, sino la posición de los ejes. Hay unos autores, unos investigadores, doctor Alpin, doctor Jackson, que han logrado pues realizar de una manera muy específica unos cálculos del margen de error de acuerdo a la rotación que se puede llegar, el error que se pueda llegar a tener por la cantidad de rotación que nosotros se le pueda inducir a ese lente intraocular. Entonces, por ejemplo, es un modelo clásico de efectividad el del doctor Alpin. Doctor Jackson es un poco más profundo, ¿listo? Resulta que si yo, por ejemplo, tengo un error de 10 grados en la rotación o en la ubicación del eje del lente tórico, se me va a reducir en digamos, en un 3% eh, la efectividad de la potencia. Voy a tener un error de un 3%. Si tengo una rotación de 15 grados,
ya baja a un error o a una potencia de un 93% o una efectividad de un 93%. Y si la rotación es de 30 grados, pues va a ser un error de un 25%. O sea, la eficiencia del cálculo va a estar sobre el 75%. Entonces, no solamente es la potencia, sino la ubicación de ese lente. ¿Listo? Y pues nosotros, una de las razones de esta webinar es, por ejemplo, hablar de las condiciones y de los equipos que tenemos para poder mejorar ese cálculo, porque tenemos un equipo muy completo que utilizamos para hacer este tipo de cálculos y reducir al máximo esos errores que se tienen cuando haces la valoración. Si yo tengo, por ejemplo, una medición en donde mido la queratometría en el mismo punto en que mido el espesor corneal y en el mismo punto donde mido la profundidad de la cámara y en el mismo punto donde mido el espesor del cristalino y en el mismo punto donde tengo la longitud axial total, en esa misma línea voy a hacer los cálculos y el margen de error se va a reducir. ¿Listo? Este equipo tiene diferentes modos de operación, ya hemos hablado de él en la presentación anterior. Tenemos el modo estándar de biómetros para ojos vírgenes. Tenemos un modo catarata densa, que es como una joya de la corona en estos casos. Tenemos modo de análisis post cirugía refractiva porque el equipo es topógrafo y lo puede identificar. Tenemos modo de adaptación de lentes de contacto y módulo de gestión de miopía. Pero en estos casos, o en este caso y en esta presentación, nos competen los tres primeros porque nos permite la determinación de todas las variables que habíamos comentado para las fórmulas desde la primera generación hasta la quinta generación. ¿Listo? Sumando adicionalmente valores de pupilometría para dinámica para lentes premium y con rangos de medición bastante amplios que van a permitir eh, determinar longitudes axiales bastante amplias, córneas muy curvas, profundidades de cámara cortas o amplias. Entonces, tenemos diferentes modos y un margen bastante amplio al momento de realizar la medición y con muy buena precisión. ¿Listo? En el caso de la importancia de la topografía corneal, nosotros pues ya es conocido que tenemos los mapas axiales que utiliza la córnea o hace ver la córnea como una superficie esférica a nivel central. ¿Listo? Tenemos los mapas tangenciales o mapas instantáneos que van a permitir dar o devaluar la forma específica de la córnea y analiza la córnea en sus características ya no esféricas, sino asféricas y que permite determinar esa regularidad no solamente al centro, sino a la periferia y cada uno con su sensibilidad específica. Si yo quiero sensibilidad central, el axial. Si quiero sensibilidad periférica, el tangencial. Tenemos las dos alternativas. Tenemos los mapas altimétricos o de elevación que nos van a permitir determinar irregularidades ya por altura, no por potencia, a nivel de la córnea. ¿Listo? Y que básicamente comparan esa córnea con una superficie de mejor referencia. Tenemos el mapa refractivo para medir la potencia y las aberraciones. ¿Y por qué mejor una topografía que una queratometría? Porque es que, por ejemplo, cuando tenemos córneas esféricas, pues una córnea esférica pues tiene su potencia específica. Pero si yo tengo una córnea de 41 sobre 46, yo tengo que analizar si ese cristal, perdón, si esa córnea tiene un astigmatismo regular, si tiene un astigmatismo irregular, si tiene un astigmatismo regular asimétrico o irregular asimétrico, al momento de tomar la decisión de la implantación de un lente intraocular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que los astigmatismos son magnitudes vectoriales que yo tengo que realizar una sumación a nivel vectorial para poder corregirlo de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces, a veces la queratometría no es suficiente con esos 3 milímetros centrales, sino que necesitamos tener un panorama completo a nivel de la función visual y conocemos las ventajas y desventajas que hay en relación a la topografía a nivel de Plácido, pero es mucho mejor tener un análisis topográfico de la córnea para el cálculo de los lentes, sobre todo los intraoculares tóricos o tóricos multifocales, y tener muy buen resultado, porque es que hay mucha variabilidad en el diagnóstico
del astigmatismo. ¿Listo? Entonces, a veces se opera al paciente, el paciente sale de cirugía y la agudeza visual no es la que esperamos. Y nos basamos en queratometría y luego vamos a ver la topografía y esa topografía nos indica que hay un astigmatismo irregular que no se puede corregir con esto. ¿Listo? Entonces, la idea cuando vamos a hacer un análisis de catarata de un lente premium X o Y es tener toda la información posible para mejorar el resultado. ¿Listo? Entonces, este equipo tiene características muy avanzadas. Le puede determinar si existe una ectasia corneal, que a veces hay fórmulas que te dan la posibilidad de decir, tengo una ectasia, ajustemos la potencia del lente porque hay una ectasia y se utilizan bastante información que nos va a dar resultados de la forma de la córnea. Y esto va a determinar la calidad óptica de ese sistema al final de la cirugía, porque es que no se ve igual una córnea irregular cuando el cristalino está opaco que una córnea irregular cuando el lente le genera transparencia. A veces es un poco más molesto para el paciente porque las aberraciones totales que hay a nivel del ojo es diferente y se perciben más esas aberraciones. Y también este equipo mide ese tipo de aberraciones previas a nivel corneal, mostrando las aberraciones de bajo orden, las aberraciones de alto orden. Puedes expandir y analizar qué cantidad de aberraciones específicas hay, mostrar el impacto que tiene la córnea sobre esa visión y qué tipo de lente le puedo llegar a colocar para mejorar ese impacto sobre la calidad visual del paciente. Entonces, yo tengo un equipo que tiene muy buenas aplicaciones clínicas, que puedo personalizar el análisis quirúrgico, que puedo detectar si hay ectasias, que puedo analizar en la selección de líos específicas o de lentes intraoculares específicas, asféricas, esféricas, tóricas, porque a veces es necesario una lente esférica, no siempre la esfericidad es la, la respuesta. Tratamos de evaluar de la mejor manera posible. ¿Listo? ¿Y por qué las aberraciones? Porque es que la visión no es solo cantidad, también es contraste, también es brillo. Entonces, yo necesito tener un muy buen diagnóstico para poder realizar este análisis y una buena planificación quirúrgica o personalizar esa planeación quirúrgica para que mis resultados posteriores sean buenos. Entonces, esto es, por ejemplo, el análisis de cálculo del lente intraocular del HBM1, miren que tenemos longitud axial, profundidad de cámara anterior, espesor del cristalino, queratometría plana, queratometría curva, el cilindro existente a nivel queratométrico, su eje a nivel de la queratometría más plana, el blanco a blanco, cuerda mu, que es la que tiene el relacionamiento con el ángulo capa del paciente. Tenemos fórmulas desde SRK2, SRKT, Hofer Q, Haggis y Holaday. Entonces, tenemos fórmulas que cubren los diferentes rangos de ojos que están incluidas dentro del set de análisis estándar de cálculo para ojos vírgenes. Tenemos, por ejemplo, para análisis postquirúrgico o postrefractivo, tenemos la fórmula de Camelin-Calosi y Shamas No History. En el caso de Camelin-Calosi, pues necesitamos unas variables adicionales que ya las vamos a explicar. Entonces, cuando tú utilizas un postrefractivo, te va a preguntar, ¿sabes qué cirugía le hicieron? ¿Sí o no? Si es miópica o si es hipermetrópica, se coloca, aunque tú con la topografía puedes determinar qué tipo de cirugía se hizo. ¿Listo? O qué tipo de defectos refractivos se le hizo tratamiento. Y tenemos la opción del tipo de cirugía, si es queratotomía radial, si es PRK, si es la SIC, si es la SEC, para poder determinar, digamos, la forma y las condiciones del cálculo del lente. ¿Listo? Como les comentaba, tenemos la opción de Camelin-Calosi y Samas No History, que son fórmulas que te van a pedir datos específicos. En el caso de Camelin-Calosi, lo que hace es pedir, digamos, el resultado de la diferencia refractiva. O sea, ese IRC lo que determina es la diferencia de la córnea antes de la cirugía y posterior a la cirugía. ¿Qué pasa con eso? Que necesito tener ese valor.
Si no lo tengo, pues no voy a tener el resultado. O sea, yo necesito mirar, la córnea era de 46 y ahora está de 41, 36. Ese valor, esa resta, la córnea pre y la córnea post, es el que se coloca allí para que el equipo logre calcular o la fórmula logre calcular de manera más precisa el resultado. Si no se tiene ese valor, tenemos la opción de Shamas. Shamas no pide ese valor. Shamas hace unos cálculos ajustados al espesor para poder determinar los resultados de la potencia del lente. ¿Listo? El equipo muestra las constantes de cada lente que se utiliza. ¿Listo? En esta zona. Esa es la constante A del paciente, la potencia exacta calculada y la potencia del lente que vamos a utilizar. Por eso, por ejemplo, si ustedes miran la diferencia entre este y esto, te va a decir que el resultado refractivo es más o menos 0,14. ¿Listo? Aquí, al momento de hacer la planificación tórica, tenemos las alternativas específicas para poder calcular cambiando la posición de la incisión, cambiando el equivalente refractivo o el astigmatismo inducido, que cada doctor dice, bueno, yo cuando entro en esta zona, el astigmatismo que estoy produciendo más o menos es de 0,75. Entonces usted debe conocer a cada doctor y preguntarle, doctor, ¿cuánto astigmatismo induce usted cuando hace la incisión? El doctor le dice 0,50. Entonces se coloca aquí la posición de la incisión y les va diciendo específicamente, miren, por ejemplo, aquí en este caso un astigmatismo de 1, una incisión ubicada a 30 grados y el calculador muestra con los resultados finales de ese paciente. Listo. Otra cuestión muy importante que tiene este equipo y es que nos permite manipular la información. Si yo tengo otra información o el equipo no pudo medir por opacidad, por ejemplo, la profundidad, el espesor del cristalino y la longitud axial total. Yo puedo modificarla manualmente para poder hacer el cálculo dentro del calculador. Obviamente él te va a decir, estos resultados fueron modificados por el usuario, el resultado no, las valoraciones no fueron tomadas o las medidas no fueron tomadas directamente por el equipo. Entonces, eso a pesar de que no pueda medir, usted sí puede calcular su lente aquí. Puedes modificar los índices, si quieres trabajar en radios de curvatura, perdón, o si quieres trabajar en dioptrías, cada una de estas cosas, todo lo que yo pueda modificar para calcularle a mi paciente y mejorar la condición, la tenemos con este equipo y hemos obtenido muy buenos resultados. Tenemos el análisis de blanco a blanco, el cual yo puedo modificar si deseo para poder a veces los resultados no son los que esperamos. Entonces, yo puedo hacer esa modificación porque digo, venga, me dio un blanco a blanco de 3. Ahí hay un error. Entonces, yo puedo hacer esa edición y llevarlo al valor y el equipo automáticamente calcula. Tenemos estos resultados, por ejemplo, a nivel pupilométrico, que es para poder determinar la eficiencia de un posible lente intraocular premium multifocal. ¿Listo? O tórico multifocal. El equipo determina el centrado, determina los capa, determina las cuerdas para poder decir si puedo colocar este lente o no puedo colocar este lente porque le voy a generar visión borrosa a mi paciente. Entonces, esto, por ejemplo, es un video de la característica específica de pupilometría o análisis pupilométrico que tiene el paciente. Se lo muestra en video y les muestra el análisis gráfico de retraso y de descentración del paciente. ¿Listo? Este aquí es otro video, pues ya vamos a terminar con este aspecto. ¿Listo? Este es un video específico de cómo las condiciones de medición que tiene el equipo para fáquicos, afáquicos, pseudofáquicos, dependiendo del material del lente. Es un equipo que tiene muchas condiciones de medición especiales para poder determinar y poder obtener
el mejor resultado refractivo al final para el paciente. Si el paciente tiene silicona, si el paciente tiene su vítreo natural, ¿listo? Y las mediciones totales que se pueden hacer siempre verificando el centrado de la medición. Siempre verificando ese centrado para que los resultados siempre sean medidos en la misma posición. En este caso, por ejemplo, estamos determinando la medición refractiva o la medición de las longitudes. Primero evalúa su queratometría, da el resultado queratométrico y topográfico, luego pasa y hace la medición de la longitud axial. Hasta que el equipo no muestre un valor verde en esta zona, él no va a dejar de hacer la medición para verificar la potencia o la longitud axial real del paciente. Luego comienza y mide la parte del segmento anterior, que es espesor corneal, profundidad de cámara y espesor del cristalino. Lo hace igual en los dos ojos y hace el análisis pupilométrico en tres condiciones especiales. Ustedes se fijan, vamos a adelantar un poco, por ejemplo, eh, acá el, el análisis. Entonces, el equipo funciona con una fluidez bastante importante, da muy buena información y es fiable. Cuento pues acá en primicia hice el estudio comparativo de este equipo frente al IOL Master 700 con 100 ojos y pues el equipo se comporta como un campeón. Las mediciones, sabemos que la IOL Master es el gol estándar, eso no tiene discusión, pero hemos medido y los resultados son prácticamente iguales. Y contamos, como les comentaba anteriormente, con la suite de Barrett, pero esta suite es opcional, hay que comprar el paquete, listo. Tenemos Holaday 1, Haggis, tenemos Hofer Q, SRKT y SRK2 para córneas vírgenes y para refractivos, por ejemplo, post-refractivos, tenemos Camelin Calosi y Samas No History. Y este modo catarata densa, que es una optimización para los pacientes con cataratas muy densas, nos permite superar esa limitación de que no va a pasar el láser, no vamos a lograr medir esas pacientes con cataratas densas. Este equipo trae un algoritmo y hace como especie de una medición por bypass y va tomando digamos, los ecos o las reflexiones, por ejemplo, de información que más se repiten, así, sin importar que sean débiles, que no sean los más altos, que no sean las de mayor fidelidad, pero toma los que más se repiten y con ese hace el cálculo específico, por ejemplo, para poder determinar la medición. Esto es el último video que nos va a mostrar cómo el equipo va reconstruyendo ópticamente luego de realizar la medición de la topografía corneal, que esa sí la hace regularmente. Miren que el equipo va mostrando los picos específicos de reconstrucción de la longitud axial. Cuando yo veo los picos en su posición más alta, presiono el joystick y el equipo automáticamente me comienza a calcular para poderme determinar esa longitud axial medida, digamos, en tiempo real. ¿Listo? Entonces yo estoy viendo el pico más alto, el pico que mayor valor me da, lo capturo, el equipo lo mide y me da el cálculo específico haciendo la reconstrucción específica. Y aquí pasó a la parte anterior. Miren que en esta zona inferior se ve el, los espesores. Vamos a devolvernos un poquito. Miren que el equipo, como les digo, va haciendo las medidas y él va reconstruyendo el ojo. Entonces, esto reduce básicamente la necesidad de utilización de ultrasonido. Esto es como un ultrasonido, pero con luz. Entonces, yo estoy viendo que estoy midiendo, tomo con precisión y obtengo los datos adecuados para poder hacer la medición específica y obtener un buen cálculo de mi lente intraocular. Listo, y el equipo muestra sus reportes, como lo ven acá, son unos reportes amigables, muestra hasta 4 lentes y 4 cálculos dependiendo de la necesidad del paciente, si el lente es tórico, la necesidad de la toricidad, la posición
del lente donde debe quedar, la posición de la incisión, el warning list, que es decirte, venga, el ojo derecho está más, es más largo que el izquierdo, o la profundidad de la cámara es asimétrica, o el espesor del cristalino es asimétrico. Te muestra los resultados de las topografías y los ángulos específicos y las aberrometrías de cada paciente, mostrando también la existencia o no, por ejemplo, de un queratocono. Y tenemos el análisis por meridianos y por ejes, pues, por diámetros de cálculo. El equipo realmente es un equipo extremadamente completo. Ya tenemos doctores que hemos hecho los cálculos a nivel quirúrgico con ellos y los resultados, por ejemplo, de los estudios comparativos son extremadamente precisos. Cuando tengamos la publicación del artículo, porque se va a publicar en una revista indexada, lo vamos a compartir sin duda para que miren la repetibilidad que tiene el equipo en su estudio comparativo. ¿Listo? Entonces, sé que de pronto fue un poquito rápido, espero haber cubierto una información lo más completa posible y que si al menos no están todas las dudas resueltas, las que sí estén bien resueltas y que las dudas que tengamos nos enriquezcan más para buscar un poco más de información. Estimado doctor Fabián, muchas gracias por acompañarnos. Queremos, bueno, agradecerles a todos por participar, también de nuevo, Farid, por este webinar, como siempre, excelente. Y también invitarlos a nuestros futuros webinars, también en las redes sociales estamos anunciando cuándo van a ser para que, bueno, se puedan también inscribirse. Doctores, muchas gracias. Nos veremos en próximas presentaciones. Muchas Bye. gracias. Adiós.